Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. Y bueno, la porción en estudio hoy es el capítulo 5, en donde el protagonista de esta historia, el triste protagonista de esta historia, es Belsasar, ¿sí? Bueno, su ancestro es el rey Nabucodonosor, así que es descendiente de Nabucodonosor. Y la enseñanza trata sobre cuando la paciencia de Dios se agota. Por supuesto que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia y realmente eso es algo maravilloso para sus hijos. Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia, Él es muy paciente para con nosotros, trabajando en nosotros con amor, ¿sí? Forjándonos, preparándonos. Y bueno, ¿para qué? Para que paulatinamente podamos llegar a tener el carácter de Cristo. Pero no solamente es paciente para con los de su pueblo, sino que es paciente para con todos los pecadores. Él es paciente, muy paciente para aquellos que no creen en Él y no tiene reparos en llamarlos una y otra vez al arrepentimiento, sin importar las veces que hayan rehusado venir a Él. Así que la paciencia de Dios es un atributo que realmente beneficia a la humanidad, pero la paciencia de Dios tiene un límite. No juegues con ese tiempo que Dios te está alcanzando, porque la benignidad de Dios, dice Pablo en el libro de Romanos, que debiera guiarnos a el arrepentimiento. O sea, el propósito de Dios al darnos tiempo a ser paciente, longánimo, es conducirnos al arrepentimiento. Y respecto a la paciencia de Dios, hablando Pedro en su segunda carta respecto a la segunda venida de Cristo, dice que parece que algunos, la venida de Cristo, la promesa del advenimiento de Cristo, para algunos parece que es tardanza de parte de Dios, pero la paciencia de Dios, hermanos, no es tardanza, lo dice claramente Pedro en su segunda carta, que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, queriendo, ¿no? Anhelando, deseando que todas las personas puedan llegar al arrepentimiento, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no confundamos la paciencia de Dios, la benignidad de Dios. El tiempo que Dios nos está otorgando es para que todos podamos proceder en arrepentimiento a Él. Así que no confundamos la benignidad de Dios. No pensemos, bueno, si no me castiga Dios, debe ser de que estoy bien, que no pasa nada, que a Dios no le ofende tanto mi pecado. No te equivoques, no confundas la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la cual debiera conducirte al arrepentimiento. Por eso es paciente Dios, no quiere la muerte de ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, el libro de Daniel podríamos dividirlo en dos secciones claramente diferenciadas. Por ejemplo, del capítulo 1 al 6, este libro es totalmente histórico. Estamos viendo historias que sucedieron en la vida de Daniel, ¿no? Mientras se desarrollaba su vida en la tierra aquí Daniel, las cosas que habían acontecido. Y del capítulo 6 en adelante, el libro se vuelve netamente profético. ¿Sí? Hay muchas profecías que algunas se han cumplido y otras están a cumplirse, ¿sí? Por lo que todavía nos encontramos en la parte histórica del libro y vemos que Nabucodonosor, cómo inició este libro, ¿no? Contando de que Nabucodonosor había sitiado Jerusalén y había tomado como cautivos a el pueblo allí, a todo el pueblo de Israel, allí en Jerusalén,
y junto con los que había llevado cautivos hacia Babilonia estaban Daniel y sus amigos. En el capítulo 5, en este punto de la historia, ya habían pasado aproximadamente de aquel tiempo en donde fueron tomados cautivos Daniel y sus amigos, 50 años. Bastante tiempo había pasado. Y ya para esta etapa de la historia, Nabucodonosor había muerto hacía bastante tiempo. Así que aquí en esta parte del libro, en el capítulo 5, porque vamos a ir al capítulo 5 de Daniel, lo vamos a estudiar completamente todo, entero. En este punto de la historia, el que estaba reinando era Nabonido, ¿sí? que no era un monarca demasiado popular o muy querido, y él en este momento de la historia no estaba en Babilonia, sino que se encontraba en el oasis de Taima restaurando el templo de uno de sus dioses, el dios Sin. Y el que estaba en ese momento como príncipe regente era o un rey de facto, rigiendo en ese momento conjuntamente con su padre, porque su padre estaba en otro lugar, pero bueno, él era el que estaba dirigiendo allí, reinando allí en Babilonia, es su hijo Belsasar. Así que se encontraba Nabonido ausente en el reino cuando sucede esta situación. ¿Cuál es la situación? El derrocamiento del Imperio Romano en mano de los medo-persas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Aquí en este capítulo, en el capítulo 5. Así que lo que vamos a estar viendo es la historia de este rey, ¿sí? Belsasar, que por lo que vamos a ver ahora, que lo vamos a leer unos versículos y así ir avanzando, del capítulo 5, Belsasar había hecho un banquete, una fiesta con mucha gente, con mucha comida, con mucha bebida, una fiesta lujuriosa, una fiesta desenfrenada. Y bueno, esta historia comienza con una fiesta, y esa fiesta es el comienzo de la debacle, porque bueno, es allí cuando el imperio babilónico tan pomposo, tan poderoso, es destruido por mano de los medo-persas. Así que bueno, eso es un poquito de introducción para que comencemos a leer la historia a desarrollar en el día de hoy. Daniel capítulo 5, versículos 1 al 4, vamos a ir cómo comenzó todo, ¿no? Cómo fue el comienzo de esta fiesta lujuriosa. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bien, lo que vemos aquí es el comienzo de una gran celebración que hizo el rey Belsasar, que era el co-regente, digamos, ¿no? Era el segundo en el reino, estaba suplantando a su padre, que no estaba en esos momentos allí, Nabonido. Así que, bueno, él es el que organiza esta fiesta, una fiesta muy ruidosa, una fiesta con muchísima gente, muchísima comida y por sobre todas las cosas muchísima bebida, porque Daniel hace énfasis
respecto a la bebida, porque dice que bebieron al rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Y hay dos cosas que particularmente Daniel resalta aquí como características de esta celebración, y esas dos características es la irreverencia y la idolatría, porque mandaron a traer del templo de Jerusalén, ¿sí? que se encontraban del templo de Jerusalén, los vasos que se utilizaban para adorar a Dios, ¿no? Habían sido separados para la adoración a Dios, no porque estos vasos tuvieran algo en sí, sino porque habían sido un poder en sí, no, sino porque habían sido separados para la adoración en el templo, ¿no? O sea, él quería demostrar la irreverencia hacia el Dios de Israel y lo hizo de esta manera. Así que vemos estas dos características aquí, la irreverencia y la idolatría, porque dice que mientras bebían en esos vasos que eran utilizados para la adoración en el templo de Dios, dice que ellos adoraban a sus dioses de plata, de oro, de piedra, de madera y otros elementos, ¿no? Falsos dioses. Así que vemos aquí la irreverencia en esta fiesta, la idolatría, el exceso de vino, la embriaguez, y todo esto llevó a Belsasar al colmo, ¿no? A agotar la paciencia de Dios, a desbordar la copa de la paciencia de Dios. Todo tiene un límite, ¿sí? Dios es grande en misericordia, pero su paciencia tiene un límite, y Belsasar había sobrepasado el límite de la paciencia de Dios, algo que nosotros debemos aprender. No porque Dios no te castigue está de acuerdo con la vida que estás llevando. Dios lo que te está dando es tiempo. Él nos ha dado tiempo. A Dios gracias por su paciencia, si no, ¿qué hubiese sido de mí, hermanos queridos? Si Dios no hubiese sido paciente conmigo, ya lo hubiese destruido. A Dios gracias por ello. ¿Saben que Belsasar era descendiente de Nabucodonosor? En aquellos días la palabra para describir a un abuelo o a un bisabuelo no había una palabra para describir en esos momentos, y la expresión que se utiliza, hijo de, es para señalar que era descendiente de Nabucodonosor, es decir, que Nabucodonosor era ancestro de Belsasar, ¿sí? Y muy probablemente cuando Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo, Belsasar era un niño, un infante que llegó a conocer a Nabucodonosor, y esto lo sabemos. Él conocía muy bien la historia de su ancestro Nabucodonosor, porque en este mismo capítulo, en el versículo 22, se lo dice después Daniel cuando se presenta delante de él. Vamos a ver más adelante en la historia que en su desesperación se acerca a la reina y le dice que había un hombre que era muy sabio, que Nabucodonosor había puesto por encima de todos los magos, de los sabios, y que consultara con él, ¿no? Respecto a la situación que se va a desarrollar, que ahora vamos a decir. Dice que cuando se presentó Daniel delante de Belsasar, en el versículo 22, le dice claramente: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, que él sabía, tenía conocimiento de cómo lo había humillado el Dios Altísimo por su soberbia a Nabucodonosor. Así que él no era ignorante, él no estaba pecando de ignorante, él sabía muy bien, y él estaba enfrentándose al Dios Todopoderoso a sabiendas de todo lo que le había sucedido a su ancestro Nabucodonosor. Así que no era que él estaba ignorando, él realmente quiso mostrar que no tenía miedo, que era el macho alfa, y que él no le tenía miedo al Dios de Israel, que traigan los vasos y nos vamos a matar de risa y a burlarnos del Dios de Israel,
y vamos en presencia, y vamos a hacerlo en presencia de todos públicamente y adoraremos a nuestros dioses. No me importa el Dios de Israel que le hizo eso, que humilló a mi ancestro, yo no le tengo miedo. En otras palabras, esa era la actitud frente al Dios verdadero, al Dios del cielo, de este irreverente rey Belsasar, que fue aquel que agotó la paciencia de Dios. Y todo tiene un límite, hermanos. No ignoremos que el bien que nos hace Dios, no ignoremos que la paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento. Ese es el propósito de la paciencia de Dios. No que nosotros somos buenos, sino que Dios nos quiere conducir al arrepentimiento. Amén. Entonces, Belsasar sabía lo que había sucedido con su abuelo o con su bisabuelo y no le importó. Probablemente era un niño cuando Nabucodonosor fue llevado a vivir como un animal, pero él sabía todo este asunto. Él sabía todo este asunto. Él sabía que el gran rey de Babilonia había sido humillado. Él sabía que Dios había enviado esta enfermedad sobre Nabucodonosor por su soberbia. Y a pesar de todo esto, sabiendo todo esto, Belsasar decide burlarse de Dios y profanar su nombre en medio de una gran borrachera, en medio de una fiesta lujuriosa, donde manda a buscar los vasos sagrados que se usaban en Jerusalén en la adoración del templo. Como bien lo dije y vuelvo y repito, no es que había un poder especial en estos vasos, sino que habían sido separados para el uso en la adoración a Dios, y realmente lo que estaba haciendo este rey Belsasar, su actitud era burlarse de Dios, pisotear su nombre y mostrar su prepotencia, ¿no? Como decir, mírenme, yo no le tengo temor al Dios de los judíos, yo no me postro ante Él, yo no le sirvo, alabemos a nuestros dioses de piedra, de madera, adoremos a nuestros dioses y profanemos, insultemos al Dios de Israel. Claro, y él se reía. Él estaba en su fiesta, en su irreverencia, y decía, si a mí no me pasó nada, no me va a pasar, va a seguir sin pasarme. Hacía aproximadamente una década que él estaba reinando allí. Su padre había dejado todos los asuntos de Babilonia en manos de él. Así que, bueno, siempre se había comportado irreverentemente, siempre había hecho lo que quiso, pero todo tiene un límite y la paciencia de Dios había llegado a el límite, como lo veremos ahora más adelante, ¿no? Este hombre cometió la osadía de tener en poco la gloria de Dios. Este hombre lamentablemente creyó que podía hacer lo que se le antojara y no darle la gloria y la honra merecida al nombre de Dios, sino que pisoteó su nombre con prepotencia. Y bueno, ahora vamos a ver cuál fue la consecuencia de esa falta de respeto, ¿no? Y noten ustedes, amados hermanos, que hoy muchos tienen en poco la gloria de Dios, pero en el día del juicio todos sabrán qué tan serio es para Dios su gloria, su nombre. Es decir, el más grande pecado que una persona puede cometer, hermanos, no es el adulterio, no es el robo, no es el asesinato. El más grande pecado de un hombre es tener en poco la gloria
y la majestad de Dios. Noten ustedes que cuando Dios da los 10 mandamientos a Moisés para que los traslade a su pueblo, ¿no? Estos son los mandatos que Dios da al pueblo de Dios. Los primeros 4 mandamientos, tienen que ver con la adoración a Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento dice que solo Dios debe ser adorado. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás, no las adorarás a ellas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la adoración. Es muy importante el tema de la adoración. El tercer mandamiento nos habla de que el nombre de Dios debe ser temido y reverenciado, porque dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, de tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento es que debemos guardar un día de adoración especial a Dios. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En ese tiempo separaban el día sábado, pero en sí no tiene que ver si es sábado, domingo, lunes, martes, sino que Dios nos da a nosotros 6 días para que los administremos de la manera que querramos, para trabajar, para salir a vacacionar, lo tenemos que administrar de diferentes maneras. Pero el 7º día, o sea, está hablando uno de esos 7 días, tienes que separarlo para Dios, para la adoración, para reunirnos y estudiar la Biblia, para orar junto con nuestros hermanos, para agradecer a Dios. O sea, tiene que haber un día en el cual nosotros no podemos decir, ay, bueno, me voy a tomar los 7 días. Con los 6 voy a hacer lo que quiero y el 7º día voy a agarrar y voy a descansar, porque la verdad que no quiero ir a la iglesia, porque hace mucho calor y no hay ventiladores en la iglesia y bueno, no quiero ir. No es así, hermanos. El Señor nos dio 6 días para que los administremos y hagamos lo que a nosotros nos convenga, o lo que los administremos de la manera que nosotros querramos, pero uno de esos 7 días tiene que ser separado para Dios. Eso también tiene que ver con la adoración a Dios, y Él se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda nuestra reverencia. Entonces, la adoración es un tema de suma importancia, y en el día del juicio serán juzgados todos aquellos que tomaron en poco la adoración a Dios. No solamente los ladrones, los adúlteros, sino todos aquellos que tomaron en poco la gloria de Dios, porque Él se merece toda nuestra adoración. Entonces, hermanos, también los irreverentes serán juzgados en aquel día, los profanos, aquellos que tuvieron un poco la gloria de Dios, aquellos que pisotearon las cosas santas. Ninguno va a quedar impune respecto a eso. Serán condenados todos aquellos que no le rindieron adoración al Dios del cielo. Por eso es tan importante, hermanos, este tema. No es algo que nosotros podríamos prestarle muy poca importancia, sino suma importancia. Porque ese día terrible, tales personas que no le rindieron la adoración merecida a nuestro Dios, desearán no haber nacido. No es juego, amados hermanos. ¿Saben que Belsasar, aquella noche del banquete, en ese festejo lujurioso, en ese festejo desenfrenado que allí se realizó en el castillo, ahí en el castillo real, allí en Babilonia, quiso mostrar que él era un rebelde, ¿no? Un irreverente, alguien que no tenía el mínimo respeto por el Dios de Israel, y sin darse cuenta atravesó esa fina
línea invisible que separa la paciencia de Dios de su ira, porque Dios es tardo para la ira, pero su ira es grande, hermanos. No podemos jugar con nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, pero es grande en su ira. Y saben que este Belsasar, como muchas personas hoy en día, no le estaban queriendo dar, no le estaba dando gloria, no le estaba dando honra al Dios del cielo, ¿no? Y bueno, Dios le marcó el límite y le dijo: basta, ya es demasiado, el tiempo de misericordia para ti pasó. Y eso nos lleva a la escritura en la pared, que vamos a leer ahora en Daniel capítulo 5, versículos 5 al 9. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Estaba espantado. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercer? Porque el primero era su padre, Nabonido, él era el segundo, y lo máximo que podía ofrecer era hacer a la persona que descifrara, que interpretara la escritura en la pared, ser el tercero en el reino. Estaba totalmente espantado, así que él le quería ofrecer lo que más podía para que alguien le explicara ese evento sobrenatural que estaba sucediendo. Entonces dice que fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Claro, todos habían visto ese suceso, ¿no? Había sido visto por todos. Así que podemos imaginar esa fiesta, ¿no? La escena en esa fiesta, una fiesta lujuriosa, una fiesta pomposa, mucho ruido, mucha música, mucha risa, hombres alzando su voz en medio de una gran borrachera como si fueran los dueños del mundo, cada uno haciendo alarde de su maldad, cada uno haciendo alarde de su pecado, con chistes indecentes, ¿no? Chistes indecentes de aquí, chistes indecentes de allí, y de repente todo queda en silencio. En un instante todo ese bullicio fue un completo silencio. Toda esa algarabía de la fiesta se convierte en espanto cuando aparece una mano que comienza a escribir en la pared, ¿no? No era un efecto de iluminación, era realmente, estaba quedando quedó grabado literalmente un mensaje en la pared, en el encalado, dice, y aparecieron en ese mismo momento una mano y un dedo que estaba escribiendo justo delante del candelero, dice, ¿para qué? Para que todos lo pudieran ver. Y esto sucedió en el mismo momento cuando ellos cuando ellos trajeron los vasos de la casa de Dios, ¿no? Que se utilizaban para la adoración en el templo, y estos paganos en ese momento que se disponían a seguir con su borrachera bebiendo en estos vasos para mostrar su irreverencia a Dios, en ese mismo momento aparece esa mano y escribe este mensaje en la pared que queda grabado en la pared. Y ese fue el momento cuando Belsasar cruzó esa línea, ¿no? que hace la separación entre la paciencia de Dios y la ira de Dios. En ese mismo instante fue cuando este hombre rebasó la copa de la paciencia de Dios, un instante en el que Belsasar recordará
con mucho horror, con mucho dolor, con mucha angustia por los siglos de los siglos, el momento exacto en donde colmó la paciencia de Dios. Terrible momento, ¿no? Y otra cosa que podemos ver aquí en el relato de Daniel es que la procedencia de esta mano, ¿no? Allí dice claramente que esta mano fue enviada desde la presencia de Dios. La procedencia era de Dios. Era un castigo que venía de parte de Dios. Lo mismo que sucedió con su ancestro Nabucodonosor, también había sido un castigo de parte de Dios. Para aquellas personas que dicen que Dios no castiga, sí, Dios castiga, es grande en misericordia, Él es paciente para con nosotros, sus hijos, y para con todos aquellos que no creen en Él, pero su paciencia tiene un límite. Y otra cosa que Daniel resalta aquí en su relato es el efecto que produjo esta aparición. Lo podemos ver en el versículo 6. Dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Era tal el espanto que sus rodillas comenzaron a chocarse, temblaba todo, sentía que se desvanecía, era un horror lo que él estaba experimentando en ese momento. Y en el versículo 7 dice que gritó en alta voz, es decir, la borrachera se le desapareció en ese mismo segundo, ¿no? En ese mismo segundo la risa se le convirtió en una mueca de espanto, sus rodillas comenzaron a chocarse la una con la otra. Realmente, hermanos, para un hombre tener que enfrentarse al juicio de Dios es algo verdaderamente terrible. Hermanos, es terrible. Por eso el Señor está dando oportunidad a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. El Señor es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Tiene un límite, no te equivoques. No te equivoques, la benignidad, la paciencia de Dios a lo que te está queriendo guiar es al arrepentimiento. No creas que Dios es indiferente a tu pecado, a tu irreverencia, a tu falta de obediencia, a tu falta de fidelidad. No, Él te está dando tiempo para que te arrepientas, pero su paciencia tiene un límite. ¿Saben que Belsasar experimentó aquella noche un adelanto del terror de aquel día para aquellos que nieguen la gloria al Dios Todopoderoso? Todos los irreverentes, los idólatras, los que no se arrepienten, los que siendo advertidos no cambian, hermanos, es esto lo que les espera, el juicio de Dios, el juicio de Dios. Por eso es que el Señor, a través de su paciencia, te está dando tiempo para que te arrepientas, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y un último elemento que debemos resaltar de esta extraña aparición es un mensaje misterioso. Hasta ahora no sabemos qué quería decir ese mensaje que tanto aterrorizó por lo sobrenatural del acontecimiento. De repente apareció una mano que empezó a grabar en la pared un mensaje que hasta ese momento era desconocido para todos aquellos que estaban presenciando esa fiesta lujuriosa e irreverente, esa fiesta desenfrenada que había iniciado Belsasar, ¿no? Entonces, bueno, Belsasar decide llamar a todos los magos, a todos los adivinos, pero ninguno de ellos pudo descifrar el mensaje. Lo mismo que había sucedido con su ancestro Nabucodonosor. Y es allí, hermanos, en los versículos 7 y 8 dice:
El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y bueno, para poder seguir avanzando en el estudio de este capítulo, en ese mismo momento, cuando todos los magos, los adivinos, fueron impotentes al poder descifrar este mensaje, es allí cuando hace intervención la reina. La reina no era la esposa del rey, porque dice que la reina después entró en el lugar donde se estaba celebrando la fiesta. Imagínense que ya desde el principio estábamos leyendo que el rey estaba con sus mujeres y sus concubinas, o sea, la reina ya estaba con el rey. Cuando hace mención, o sea, sí, la esposa del rey ya estaba con el rey, pero lo que está haciendo mención aquí, según muchos intérpretes opinan, es que, por supuesto que no era la esposa, por la redacción en donde dice que ya estaba con sus mujeres, sino que es la madre del rey Belsasar, ¿sí? No era la esposa, sino que era la madre, porque luego ella entra en escena, le explican la situación y entra, y le dice algo importante a Belsasar, viéndolo en esta situación en la que se encuentra, ¿no? Pálido, sin fuerzas, aterrorizado. Le dice: mira, hay alguien que el rey Nabucodonosor lo puso por encima de los magos, por encima de los sabios del reino, y él es más capaz que todos. Por algo Nabucodonosor lo puso por encima de todos. Él va a poder interpretar ese mensaje, es aquel que interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. Él es aquel que puede resolver las dudas. En él mora el espíritu de los dioses, dice, ¿no? Claro, lo tenía como una persona realmente capaz, una persona muy sabia, ¿sí? Y en esto quiero que podamos notar que esta reina pareciera como que está amonestando diplomáticamente a Belsasar por haber relegado a Daniel a una posición sin importancia siendo un hombre tan capaz, porque le dice Nabucodonosor lo puso por encima de todos los sabios del reino, ¿no? Como lo quiere hacer entrar en razón. ¿Por qué lo relegaste a una posición sin importancia, ¿no? Una persona tan importante hubiese sido de gran importancia en el reino, ¿no? Entonces, allí Belsasar dice: bueno, si hay alguien que pueda, porque ya le preguntó a todos, ninguno podía, que me lo traigan, ¿no? Belsasar, por supuesto que no le había dado importancia en todo este tiempo en el que él estuvo reinando, porque ni siquiera lo conocía. Sí, su popularidad, pero ni siquiera personalmente. No le interesaba una persona totalmente soberbia, que creía que no necesitaba consejo alguno, que él hacía lo que quería. Pero bueno, ahora parece que se tornó una persona importante porque lo mandó a traer de manera urgente. Y en el versículo 13 del capítulo 5 dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y noten lo que dijo, ¿no? Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿No?
Ni siquiera lo conocía de cara. No le daba importancia en lo más mínimo, amados hermanos, en lo más mínimo. Belsasar no sabía ni quién era Daniel. Sí había oído hablar de él, de su fama, por supuesto que sí, porque lo acabamos de leer en el versículo 22, en donde dice, sabiendo todo lo que le había sucedido a tu ancestro, no tuviste temor de Dios. O sea, él sabía absolutamente todo, toda la historia la conocía. Lo que no lo conocía era personalmente a Daniel, porque jamás le prestó atención. Noten ustedes que Daniel era un hombre sabio, un hombre entendido, pero hasta ese momento nunca había procurado conocerle, teniendo la posibilidad de interactuar con él, de que lo asesorara, de que lo guiara. Tal vez si hubiese estado cerca, si él hubiese permitido que Daniel hubiese estado cerca, tal vez de alguna manera al escucharlo él hubiese reconocido toda su maldad y se hubiese arrepentido, pero él no aprovechó la sabiduría de Daniel, no estaba interesado en él, lo tenía como viéndolo como poco, como todo soberbio, ¿no? Y lamentablemente Belsasar no pudo apreciar la grandeza de este hombre de Dios, como muchos también no pueden apreciar la integridad de hombres y mujeres de Dios, la humildad de hombres y mujeres de Dios que viven por sus principios, ¿no? Por principios bíblicos, ¿no? Por principios bíblicos. No es valorado, hermanos, no son valoradas las personas, aquellas personas, muchas veces no somos valorados, hermanos, aquellas personas que seguimos la voz de Dios, cueste lo que cueste, ¿no? Y que no tenemos ningún problema de no ser populares, porque bueno, justamente no son populares aquellos que siguen a Dios, es un camino de valientes, ¿no? El camino angosto que conduce a la salvación, ¿no? Tenemos que padecer persecuciones, burlas, ¿no? No es alabada la prudencia en este tiempo, no es alabada la sabiduría, no es alabada la castidad, la pureza. Hoy lamentablemente lo que es alabado y los ídolos que sigue la gente son personas inescrupulosas, personas que quieren obtener la fama y la popularidad a todo costo. Lamentablemente eso es lo que se está viviendo en este tiempo, ¿no? Es como que está todo invertido. La gente valora aquello que no vale, ¿sí? Y no le da valor a lo que verdaderamente vale. Pero, hermanos, saben que algún día todo esto que está torcido, ¿sí? Se va a tornar derecho. ¿Y saben quiénes van a ser honrados y exaltados en aquel día? Aquellos hombres y mujeres que decidieron darle la honra a Dios, ¿sí? Darle la honra a Dios. Y allí es cuando se cumplirán las palabras de Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 3, en donde dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, ¿quiénes serán las estrellas en aquel día? No aquellos que llevan a las multitudes al desenfreno, sino aquellos que guían, ¿sí?, a las personas a la justicia y al camino de Dios. Así que aquellas personas serán las que resplandecerán en aquel día. Por eso esperemos pacientemente, soportemos, hermanos, continuemos en fidelidad con Dios, aferrémonos a su palabra, porque a través de su palabra y la comunión por medio de la oración, la gracia de Dios se acrecienta en nosotros, el poder de Dios se acrecienta en nosotros, y de esa manera nosotros vamos a poder llegar hasta el final del camino en fidelidad con Dios, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Así que bueno, Belsasar no valoraba a Daniel,
como lo hemos visto, él no le dio importancia, ni siquiera conocía su cara. Como muchos hoy tampoco nos valoran a nosotros, nos tienen como que somos menos. Así como no se interesó Belsasar en Daniel, muchos no se interesan en nosotros. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros demos gloria y honra a Dios. Amén. Porque seremos aquellos que brillarán en aquel día cuando el Señor se manifieste a la humanidad en su segunda venida, donde unos serán redimidos y premiados con la vida eterna y otros serán condenados al castigo eterno. Ahora vamos a pasar a la intervención de Daniel en este tema, en esta situación, en este punto de la historia. En Daniel capítulo 5, versículos 13 al 16, dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Estaba tratando de comprar con dinero a Daniel, ¿no? Dice: tú tienes sabiduría, yo tengo dinero, ¿no? Pero Daniel no era uno de estos inescrupulosos falsos ministros de Dios que reúnen a multitudes para hacerse de las fortunas de las personas y vivir desenfrenadamente, de manera lujosa, mostrando su pomposidad al mundo. No. Daniel no estaba interesado en eso, hermanos. Daniel era un hombre de Dios. Y los hombres y las mujeres de Dios no nos compran con dinero. Nosotros hemos sido comprados y hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos debemos a Él. ¿Y saben lo que le dijo Daniel en el versículo 17? Daniel le respondió y le dijo: tus dones sean para ti, da tu recompensa a otros, leeré la escritura y le daré la interpretación. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Una verdadera sierva de Dios no está interesada en la fortuna de las personas, no está interesado en la fortuna de las personas, sino que las personas puedan llegar al arrepentimiento para que puedan alcanzar el perdón de sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que Daniel fue traído a la fiesta. Daniel no estaba en esa fiesta desenfrenada. Daniel era un siervo de Dios. Él sabía trazar la separación entre la vida en Cristo y la mundana. Él no era como muchos de los que se dicen cristianos hoy, que fácilmente se confunden entre la multitud mundana. No se ve la diferencia entre un cristiano y un mundano. No, así no era Daniel. Daniel era un hombre de Dios y no estaba en esa fiesta, sino que fue traído delante del rey. Y allí le pregunta: ¿eres tú, Daniel? Y empieza como a halagarlo, porque tú eres el más sabio y yo he oído. Lo había oído, pero nunca le había dado importancia, pero parece que en esta oportunidad estaba demasiado interesado y entonces lo alababa con su boca, pero Daniel no le hacía nada, ninguna de esas cosas, ¿no? Esas adulaciones no lograban hacer cambiar a este varón humilde de Dios, y le dijo: no, yo te voy a decir la interpretación, guárdate tus dones, yo no quiero nada de esto, no me importan tus halagos, tus adoraciones, yo te voy a decir la interpretación y punto. Y allí le dice, en el versículo 18 al 21,
El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú sabías todo esto, le dice. Tú no ignorabas esto, sin embargo, fuiste irreverente a Dios. Fuiste soberbio. Te enfrentaste de manera irreverente todo este tiempo que Dios te dio, sabiendo todo lo que había pasado a tu ancestro, y no te arrepentiste. Creíste que nunca te iba a llegar el castigo de Dios, pero rebasaste el límite de su paciencia. Y justamente la esencia del orgullo es la determinación de no darle a Dios la gloria que Él merece. Este es el peor pecado de todos. ¿Vieron esos predicadores de la prosperidad que están con sus trajes espectaculares, ¿no? con sus lujos, sus cosas, ¿no? Ellos hacen foco a ellos. Mírenme a mí, hablan con soberbia. No me pasa nada. Pero todo tiene un límite, todo tiene un límite. ¿Saben qué? Si me acompañan por favor en el libro de Romanos, capítulo 1, Romanos 1, versículo 18 al 21, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí lo que está diciendo, está hablando exclusivamente de aquellas personas que no le dan gloria a Dios, que no le dan gracias a Dios. Aún de aquellas personas que dicen: mire, yo soy ateo porque yo a Dios no lo puedo ver, no hay evidencias de que Dios esté. Las evidencias están a la vista, hermanos. Este mundo, la inmensidad del cielo, la inmensidad del mar, todas estas creaciones, allí Dios, que es invisible, se hace visible, muestra su poder, su deidad por medio de las cosas que podemos ver. No tienen excusa, dice Dios. No le dan gracias, no le dan gloria. Y ese es el peor pecado de todos, no glorificar a Dios ni darle gracias. Hermanos, en otras palabras, lo que le dice Daniel a Belsasar es: Belsasar, eres insensato. Dios había mantenido vivo a Belsasar en todo ese tiempo, y si Belsasar hubiese aprovechado a Daniel, un siervo de Dios, hubiese estado cerca, hubiese escuchado sus palabras, le hubiese hablado de Dios, lo hubiese hecho tal vez llegar a alcanzar ese arrepentimiento que no lo tuvo en todo ese tiempo. Por eso su irreverencia, por eso cruzó la línea. Y esto nos lleva a la escritura en la pared. ¿Qué es lo que decía en esa escritura? Así que Daniel capítulo 5 versículos 24 al 28 dice: esta es la interpretación, oh rey, 5,
24 aquí, al 28. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, fue de parte de Dios. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fue hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces estamos viendo que la escritura de la pared constaba de 3 palabras. Mené significa, como recién lo leímos, contar o fijar el límite de algo. Y al repetirlo 2 veces, Mené, Mené, dice, ¿no? Es como que está enfatizando Dios en este mensaje, como decir, conté y conté y puse fin. Porque el Señor te da mucho tiempo. Miren el énfasis, ¿no? Conté y conté y puse fin. Te dio oportunidad, en otras palabras, te dio oportunidad, Belsasar. Tú sabías lo que había sucedido con tu ancestro Nabucodonosor, el castigo que había recibido por su soberbia. Y Dios había contado el reino de Belsasar y le había puesto el fin, había trazado ya su límite. La siguiente palabra es tekel, que significa pesar. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Amén. Y finalmente la última palabra es Pérez, que significa romper o dividir. Tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. En el misterio había sido aclarado completamente. Aquí le dijo lo que iba a suceder. El soberano estaba anunciando al rey que el tiempo de la paciencia de Dios, el tiempo de la misericordia de Dios había llegado a su fin, había terminado para él, ¿no? Y si seguimos leyendo, el versículo 29 al 31 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vemos que esto que había ocurrido, o sea, al inicio de esta historia que puso fin a este gran imperio, el imperio babilónico, justamente fue aquello que puso fin con este imperio, pero es algo que ya había sido profetizado, anunciado por muchos profetas, hacía más de 100 años, y también el mismo Nabucodonosor vio en el sueño que Dios le hizo soñar a través de la interpretación de Daniel, que eso era lo que iba a suceder, ¿no? Que era aquella cabeza de oro, ¿no? y que le iba a suceder justamente otro imperio, que en este caso es los medo-persas. Y bueno, fue lo que sucedió. Lo que dice la Biblia es la realidad, es la verdad absoluta, es lo que sucedió. Y esto nos deja una gran lección, este capítulo, aquí en este punto de la historia, para que nosotros podamos entender que la paciencia de Dios tiene un límite. Hay gente que dice, no me pasa nada, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Tal vez a último momento, si antes de morir le pido perdón a Dios. Eso no es arrepentimiento, hermano. Sentir terror en el último momento de tu vida y decir, Jesús, sálvame, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida, ¿sí? Y solo Dios conoce el corazón de las personas, hermanos. Él sabe cuando uno lo dice por terror o realmente por un sincero arrepentimiento. No te equivoques, a Dios no se lo puede engañar. Entonces, no malinterpretemos la paciencia y la benignidad de Dios, porque si cruzamos esa línea que separa entre la paciencia de Dios y la ira de Dios, ya va a ser demasiado tarde para volvernos atrás. Por eso, esta es una palabra
que nos tiene que hacer reflexionar, hermanos queridos. El tiempo que Dios nos concede debiera guiarnos al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. No sigas jugando con la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Que el Señor los bendiga.